continuar. Recordarles, por favor, que cuando estoy compartiendo pantalla solamente me salen 4 personas a mi lateral y cuando me hablan no sé quién me habla. ¿Ya? Díganme, soy fulanita de tal para que yo sepa sin apellido, solamente el nombre para que yo más o menos vaya registrándola, ¿ya? Por lo menos por nombre, ¿ok? Vamos a continuar. Dígame. Buenas tardes, mi nombre es Sara y tengo una pregunta con respecto a la creatividad. Ya, Sara, te pido un favor. Pone tu cámara, porfa. Es que trabajo de esta manera para que yo pueda ir registrando también los rostros. Buenísimo. Gracias, Sara. Dígame. ¿La creatividad es algo innato o lo desarrollamos a medida que vamos creciendo? En realidad la creatividad la vamos perdiendo a medida que vamos creciendo. Eso lo vamos a ver en el tema de aprendizaje, Sara. Ahorita lo que estamos hablando es el tema de pensamiento, ya, inteligencia y el lenguaje es lo que nos va a permitir ahora entender un poquito de eso. En el aprendizaje hemos visto, vamos a ver, perdón, justamente la importancia que tiene la creatividad en los niños. Si nosotros no fuéramos creativos, y la creatividad parte justamente de la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso de poder adaptarnos de mejor manera y en menor tiempo y con mayor precisión a las cosas que necesitamos. ¿Ya? Si no existiera la creatividad en el ser humano, nosotros no tuviéramos ni siquiera esto que yo tengo aquí, que se llama librero. Porque esto fue la creatividad de alguien que lo pensó de esta manera. ¿Ya? Entonces, todas las cosas que vos vas viendo son personas que han sido creativas. Pero, ¿qué es lo que sucede? La creatividad puede ir hacia lo bueno o puede ir hacia lo malo. Y la persona, mientras más va creciendo, nos exigen que nosotros seamos menos creativas y que nosotros cumplamos más reglas. Entonces, mientras más adultos nos vamos convirtiendo, vamos haciendo con que las reglas sean más importantes que el desarrollar nuestra propia imaginación. Pero espérame hasta el otro capítulo. Ya, en el otro capítulo hablamos sobre eso, en el tema de aprendizaje. ¿Vamos? Te la debo. Te he dado así unos pequeños detalles, pero estamos en otro temita, por eso no quiero profundizar mucho. ¿Ya? Bueno, ¿algún otro detalle? ¿Algo que haya quedado en el tintero, que quedaron ustedes con la pregunta? ¿Dónde estás, Natalie? ¿Estás yendo para tu casa recién? Bueno, está bien. Lo importante es que estás pasando clase. Sí, Liz, salí tarde del trabajo. Sí, te estoy viendo, pero gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a continuar entonces en la clase. Entender que todo, si ustedes se fijan, el tiempo entero lo que vamos a hacer es entender el cómo es el manejo de nuestra manera de pensar y de razonar para poder entender a cada uno de nuestros pacientes. Nosotros no estamos ahí para imponer, estamos ahí para poder entenderlos y poder guiarlos, ¿ya? Somos como una pequeña muletilla. Ay, ¿qué ha pasado? No me pasó, ya. Dicen, Dígame. una consulta, dicen, Dígame. al respecto con la toma de decisiones y las consecuencias, sí. No sé quién me habla. Explicó en el aspecto de paciente, Saritarse. Ya, Sara, ya. Con respecto a la toma de decisiones, usted explicó, habló en el aspecto paciente. Ahora yo quisiera abocarme un poco al aspecto niños en casa, como madre, como maestros, por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros inculcar la toma de decisiones sobre todo los niños? Porque en los mayores es fácil reflexionar y todo, pero ¿cómo podemos enseñar a los niños, no? Ya, la primera cosa, las opciones siempre tienen que ser 2. Si yo quiero que sea una toma de decisión, yo tengo que enseñarle a elegir primero
en función a lo que yo necesito que ellos elijan. Puedo elegir por color, pero yo no le puedo decir elegí a un niño. Entonces, yo tengo que ir, por eso que en Psicología del Desarrollo con la licenciada Sonia, ustedes van a ver de que ella va a comenzar a trabajar con ustedes ya la toma de decisión en niños para poder enseñarles a decidir, y comienza entre lo más básico primero, la ropa. Pero la ropa la elegí yo primero como adulto. Yo es el que debo elegir primero qué es lo que ellos se deben colocar. Yo no le puedo decir a mi hija de 2 años, elegí qué querés hoy. No, yo tengo que decir, elegí entre estas 2 piezas. Inducción, entonces ahí estamos aplicando, estamos induciendo. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque si no, yo dejo demasiado amplio el espacio o la gama de elección, entonces el niño se pierde. Pierdo yo función también, ¿no? Correcto. Correcto. Y no puedo guiar. ¿Cuál es la función de los padres? Guiar, para que ellos elijan bien. Entonces yo no puedo decirlo, dígame. Ahí viene el conflicto en que dice, no tenés que inducirlo, deja que él desarrolle su creatividad, deja que él elija sus gustos. Ahora, más que nunca, se está viendo ese espacio en la familia, sobre todo en la educación, porque yo soy maestra y tengo el dilema de casa. Al rol de madre induzco, porque sé mi función y sé que es guiar, pero en el rol de maestra, como que ya te hacen el pare, ¿no? No podés dejar que desarrolle su creatividad, tomar las libertades, dejar que tome sus decisiones. Es conflictivo, donde uno tendría que fundamentar. Sara, ahí vos tendrías que tomar la elección igual. No nos olvidemos, y me gusta mucho el concepto antiguo donde dice, los educadores son los segundos padres. Me gusta y me sigue gustando el concepto. Entre nos aquí que estamos en el área podemos hablar, al menos llegar a converger en esas ideas, pero estando en la realidad, créame, Lizzie, es muy conflictivo porque hay pues divergencia, ¿no? Fatal. Entonces, a veces hay un director que toma esa posición suya, a veces hay otro que toma lo contrario. Hay padres que sí apoyan, no, está bien, profe, pero hay padres que tampoco quieren que se les diga nada. Y considero que ahí el más complicado, el más afectado, mejor dicho, es el niño, porque al final no sabe si uno habla a favor, habla en contra, y hace al final lo que quiere. Ese es el gran problema. Y yo ahí justamente sí he entrado a la parte a estudiar psicología, es porque veo ese gran problema. ¿Cómo el problema no está en los niños. El problema no está en los niños, está en los adultos. Y cómo ahora participamos en el desarrollo, tal vez no de la currícula, pero en la metodología y los procedimientos para poder llegar a fundamentar, a que se practiquen las fundamentaciones psicológicas para lograr que una persona, o sea, que un bachiller, ¿ya?, o un graduado tenga la capacidad de solución de problemas, de creatividad, o sea, que sea sobre todo proyectado. Entonces, si tú estás queriendo enseñar lo contrario, pero estás exigiendo lo contrario, uno es el fin, pero otros son los procedimientos. Es conflictivo. Para un grande no le dicen, porque tu paciente tú le podés decir esto es así, incluso él podría decirte no, pero un niño no, un niño no tiene la culpa, un niño hace lo que uno le dice, pero si uno termina haciendo lo que no quiere, porque eso es lo que tiene que hacer, ¿cómo le damos solución? Es una necesidad pertinente en la sociedad, en la educación, Liz. Correcto, por eso es que dentro de la reforma educativa del año 1994, se hablaba de facilitadores, ¿se acuerda? Y dentro de los facilitadores hubieron los grandes rincones pedagógicos, donde
A los niños se les colocaba en su propia realidad. A diferencia de la ley Avelino Cignani, que nos exige que nosotros, porque la primera exigencia fue que nosotros permitamos a los niños que tengan su momento de crecimiento y que ellos iban a llegar a crecer en el momento que sea, por eso el profesor tenía que cumplir todo el ciclo con los mismos estudiantes, ¿correcto? Ajá, correcto. Y el mismo profesor tenía que seguir con ellos hasta sexto de primaria. Buenísimo. Pero ¿qué sucedía? Los profesores sabían qué niños habían cumplido y habían alcanzado el rendimiento y qué niños no lo habían alcanzado. Entonces, cuando tenemos una currícula, como usted dice, que no nos permite a nosotros demostrar que estos niños no son maduros, porque hay una madurez y es real. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Queremos ser como Europa? Ok, pero cumplamos las normas de Europa o de Japón. Porque esta currícula que nos han entregado es una currícula que no es pertinente para la realidad boliviana. ¿Por qué? Porque en Europa se permite que los niños sigan cruzando los niveles arrastrando materia. Pero este arrastre de materia significa que este estudiante no va a llegar a la universidad, va a salir de bachiller, pero solamente puede llegar a tener un nivel técnico. A diferencia de nosotros, que cualquier bachiller que sale puede optar por una carrera universitaria. Y ahí viene el tema de la discriminación que tanto nos colocan. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer una exigencia, por ejemplo, de un estudiante universitario que está teniendo problemas psicológicos y quiere estudiar psicología si no me permiten evaluarlo? Y dicen que esto es discriminatorio, de que cualquiera puede elegir la carrera. No es así. Esta carrera es demasiado sensible. Lo mismo sucede con nuestra educación. Nosotros no tenemos una currícula que deje que el estudiante no continúe. No existe. Aquí existe que si vos terminaste, tenés la posibilidad de entrar a cualquier universidad. Y ese es un problema que tiene el sistema. ¿Por qué? Porque copiamos de todos lados, pero no nos damos cuenta que el copia ha sido una partecita y no el todo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros como docentes de la parte básica? Que yo los admiro muchísimo porque yo digo, son los que les dan los valores reales de las personas que me llegan aquí a mí a la universidad, ¿no? Si no fuera por ustedes, imagínense el tipo de calidad de personas que tuviéramos. Entonces, estas personas deberían ser las mejores preparadas, las más capacitadas. ¿Por qué? Porque es el cómo esta personita está aprendiendo de ella, desde lo emocional hasta lo intelectual. Pero eso no se ve. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que hacer lo que hacían antes, y me acuerdo mucho de esta película que se llamaba El Maestro, de Cantinflas, ¿se acuerdan? Si lo pueden, véanla, es una película muy bonita, donde el profesor no solamente era profesor de aprender, sino él educaba. Y quería saber cómo estaban en la casa, por qué el niño había llegado llorando, por qué había llegado tarde. Entonces era un profesor completo. Ahorita no nos permiten ser profesores completos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propio ritmo diferente de vida. Y uno de los grandes detalles, profe Sara, es la capacidad que tenga el profesor de llegar hacia los padres. Si usted consigue a los padres, ha conseguido un excelente alumno. Porque usted, al guiar a los papás, nosotros guiamos al estudiante. Es así de sencillo.
y en la terapia es lo mismo. Sí, esa parte ya, esa parte ya es una parte más de relacionamiento y manejo de aula, pero hay procedimientos pedagógicos que van a hacer eso. Tú llamas a tu alumno para saber por qué lo llamó. Lo llamaste tarde para saber o temprano por qué lo despertó. O sea, no viene muchas veces el cuestionamiento solo de los padres, sino de otras personas que están. Si va a la defensoría, ¿por qué lo llamó a esa hora? ¿Por qué le dijo que a su padre que no traiga su cuaderno? Porque, o sea, cosas absurdas, ¿no? Yo pienso que los psicopedagogos o los psicólogos deberían formar parte en la elaboración de los procedimientos de enseñanza, sobre todo, no tanto en la currícula, pero en la metodología de la enseñanza. Debería haber quienes han trabajado y elaborado, o sea, ser parte de ello, ¿no? Y sería como una propuesta también, una pertinencia como universidad, como institución, sacar eso para demandar también esa pertinencia en la sociedad, ¿no? Claro que sí. Pero uno hace lo que puede y por eso siempre digo, nunca olvidarse que de donde estemos, hagámoslo bien. Porque de donde estemos, si nosotros comenzamos a hacerlo bien, imagínense, ya somos 43 que lo vamos a hacer bien. Vamos a ser buenos hijos, vamos a ser buenos esposos, vamos a ser buenos estudiantes. No les digo ser excelente, pero alcanzar a lo que yo he decidido. Si tenemos ya 43 personas que lo hacen bien, significa que vamos a tener 43 familias cada vez mejores. Entonces, eso significa que vamos a duplicar, triplicar esta situación. Entonces, acuérdese, si usted lo hace bien, no lo llame al papá solamente por las cosas malas. Llámelo y dígale lo lindo, qué hijo especial que tiene. Especial porque ese niño es cariñoso, porque ese niño llevó la tarea, porque ese niño es comprensivo con los demás compañeros. O sea, qué lindo sería también llamarlo a los papás, porque los queremos aplaudir. Sí. Entonces, mostrar el otro lado del ser humano donde también es bueno. No como obligación, sino como rescatemos al ser humano lo bueno que tiene. Entonces, quizás ahí los papás se le acerquen más y los niños también. Y ya a los que vamos corrigiendo, bueno, nos tocará hacerlo de otra manera. ¿Sí? Podríamos hacerlo de esa manera. Sí. No sé, es quizás un elemento diferente. Porque estamos tan acostumbrados a que nos digan cosas malas, ¿no? Solo quizás, para lo malo, ¿no? Sí. Quizás sí, algo positivo vale la pena. Poner en práctica. Gracias. No, no hay por qué. Perdón, alguien más me hablaba. Era Evelyn, dice. Evelyn, yo le decía que usted está en toda la razón. Tener una buena relación y comentarle a los papás de lo bueno y de lo malo sí funciona para llegar a crear un vínculo entre el alumno y el maestro. Es muy bueno lo que usted dice. Sí, es espectacular, sin mentirle al padre. Porque les cuento, los profesores se enteran más rápido que los padres de familia. Así son, ¿no? Espectacular. A mí me encanta trabajar en colegio, pero a la distancia. Ya me llegan en primer semestre, entonces ya. Pero son bellos, los veo crecer, ¿no? Nacen conmigo y ya los veo grandotes, ya cuando después ya son mis terapeutas. Bueno, vamos entonces a entrar a cerrar esto, ¿ya? La inteligencia de una persona está formada por un conjunto de variables y fíjense cuáles son las variables que entran en la inteligencia. La atención, la capacidad de observación, la memoria, el aprendizaje, las habilidades sociales. Muchas veces nosotros decimos, no, esto no, hay que enseñarle a los chicos cómo ingresar a una conversación, cómo alcanzar un buen contacto social. También eso es positivo. No se olviden, apaguen sus micrófonos, si no voy a enterarme de todo lo que pasa en casa.
que les va a ayudar a ellos ¿a qué? A enfrentarse al mundo diariamente. Siempre recuerden, por favor, todas las personas necesitamos tener una buena, no comunicación, una buena conversación. ¿Ya? Debo saber de todo un poquito. Me tiene que interesar todo un poquito. Imagínense de pronto un paciente que viene y les hable de vaca. Bueno, entérate un poquito qué son las vacas, la diferencia entre vaca y toro, para que cuando él te diga de la vaca, del no sé qué, vos más o menos tengas la idea de qué es y preguntarle, pero yo sabía esto. Eso te va a ayudar a que vos puedas tener una conexión con él. Vamos a suponer que de pronto Evelyn, que está con un problema de su suegra que tiene cáncer, no le voy a enseñar cómo resolverlo el cáncer, pero quizás conocer un poquito de dónde se producen los cánceres, qué es lo que es, por qué es, qué es lo que sucede, porque quizás yo nunca escuché de esa enfermedad. ¿Ya? Entonces puede ser una manera de que yo tenga para poder tener una conversación supuestamente ajena al problema, ¿se fijan? Pero ahí muestro mi capacidad de inteligencia al querer escuchar de aquello que me está comentando que a mi paciente sí le interesa hablar. Vamos a suponer que Evelyn es mi paciente, ¿ya? Y Evelyn quiere hablar sobre el tema que tocaba ahorita Sara, que era el tema de la educación. Y yo le digo, ¿sabe qué? Yo de educación no voy a tocar con usted, Evelyn, porque yo de educación no sé nada. Usted vino a trabajar conmigo el tema de la infidelidad. ¿Ustedes creen que ese paciente va a volver a mi consultorio? No, porque yo no fui inteligente. Yo no supe que tener habilidades sociales, un buen contacto, un buen manejo de lo que el otro quiere para saber qué es lo que necesita. ¿Ya? Entonces, recuerden, a los niños, enséñenles a que no solamente es su juego, sino, no, vení, aprendamos. Enséñenles a sus hijos a cocinar, enséñenles a que acomoden su cuarto, su cama. Son habilidades sociales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque te hacen más persona, vas a saber qué es lo que hay más adelante. Eso no tiene que ver con ser hombre o mujer, simplemente es una habilidad. ¿Quieres aprender a ser carpintero? Échele. ¿Quieres saber cómo se pone una llanta? Vaya y aprenda. Sea hombre o mujer. Algún momento vas a manejar y se te fregó la llanta, no vas a esperar que venga un hombre, ¿no? Si manejas un vehículo, tienes que saber cómo cambiar una llanta, pues, ¿no? Entonces, son habilidades también. ¿Ok? Y aunque ustedes no crean, eso ayuda muchísimo, muchas veces en el contacto, porque no solamente el paciente les va a hablar de sus problemas, también les habla de sus intereses, ¿ya? Entonces, el rendimiento que obtenemos de nuestras actividades diarias van a depender de qué? De la atención que les prestemos, de la capacidad de concentración que nosotros tengamos en ese momento. Si tenés que ser mamá, aunque sea psicóloga o psicólogo, y tenés que ser papá, pues usted le dice a su hijo, yo no voy a contestar el teléfono. ¿Por qué? Porque sos vos, como harías con tu paciente. Como yo hago con ustedes al no contestarle por el teléfono. ¿Por qué? Porque estoy demostrando que en este momento los más importantes, ¿quiénes son? Ustedes como mis estudiantes. Si yo puedo hacer eso por 3 horas, ¿por qué no lo puedo hacer con mi familia? ¿Por qué mi familia no puede tener un lugarcito especial? Eso también es parte de la inteligencia. Ser capaz de prestar atención y tener la capacidad de concentración. ¿Ya? ¿Hasta aquí estamos bien entonces? Buenísimo. Entonces nos vamos, dígame. Ya que habla de la concentración, ¿verdad? Yo tengo muchas
actividades que me he planteado en todo el día. Ya. Entonces, un poquito complejo llegar, pero creo que es más factible resumir en 5 actividades logradas en el día. Puedo avanzar en lo que yo quiero, digo, ¿no? Así podemos estructurar, o de qué manera podemos avanzar igual en nuestras actividades o planes, objetivos. Yo tengo objetivos, entonces me he planteado 5 mínimo en el día. Entonces, ¿hay alguna manera que pueda un poco precisar mi tiempo? ¿Qué dice usted? ¿Cómo lo hizo usted para estudiar durísimo, digamos? La primera cosa que uno tiene que hacer es saber cuál es el rol que querés desempeñar. Dependiendo del rol que querés desempeñar, vos ya te propones tus objetivos o tus metas, ¿ya? Vamos a suponer que tu objetivo va a ser el rol de profesional, ¿ok? Entonces, vos vas a dar en esto la importancia de tu rol, 2 objetivos, pero aparte de ser profesional, vos sos hijo. Cumplís también ese rol. Vos sos papá, en caso de que seas papá. Entonces, vos no tenés un solo rol. Vos tenés 3 en este momento. Entonces, vos tenés que decidir que estos 3 en qué momento van a ser importantes. ¿Por qué? Porque si dejas que sobresalga el rol de profesional y tus hijos tienen 5 añitos, ¿qué es lo que va a suceder? Sencillo. Cuando te toque salir de la carrera, tu hijo va a tener 10 años. Y a los 10 años, ellos están en otro momento. Entonces, vos no podés dejar ni de ser padre, ni de ser hijo, porque no podés hacerle esperar a tu mamá 5 años para poder ir a darle un abrazo, porque sabes que ella tiene que esperar a que seas estudiante, a que seas profesional, a que seas profesora, que No, tenés que saber cuáles son tus roles primero. Y en función a este rol, decidir en qué horario vas a colocar tus objetivos. Sí, he puesto yo 5, lo digo, a ver. Primero, yo. Segundo, trabajo. Tercero, relaciones, o sea, con los Esos no son compañeros, roles. familia. No, esos no son roles. Bueno, entonces, lo que yo me planteé era esas relaciones, después el avance en la No, carrera de estudio real. y otro es... Tu rol. ¿Cuáles serían tu rol? Un rol es estudiante. ¿Cuál es el otro rol? Correcto. Las relaciones con la familia. O hijo, A dice, ver, ¿no? relación de familia. ¿Sos papá? No, con la familia, madre, padre, Ya, entonces sos pareja. hijo. Ese es tu rol, hijo. Ya, ¿qué más? ¿Qué otro rol tenés? ¿Tenés pareja? Trabajar también. Trabajar ¿Tenés? también. Ya, No, trabajador. Pero, ¿en qué trabajás? con la familia en la empresa, ¿En vendiendo qué? los muebles, entonces, Vendedor. sí, vendedor, bueno, Porque vos tenés que ya, decidir bien cuál es tu rol. Yo te voy a dar un ejemplo, ¿ya? Yo soy ama de casa, bueno, en esta pandemia, antes no hacía de ama de casa, ahora soy ama de casa. Soy ama de casa, soy profesora. Fíjate que no estoy diciendo psicóloga, soy profesora y soy ahora terapeuta, pero también soy mamá de familia y soy esposa. Yo tengo 5 roles, ¿ya? De estos roles, yo elijo en cuál es el que quiero sobresalir, cuál está más debilito. Entonces vamos a suponer que el que está débil en esta pandemia ha sido la relación con mis hijos. Entonces, en este se va a esforzar
Mi propuesta de estar con ellos, de enseñarles, de salir al jardín. Por ejemplo, tengo un hijo que se va a casar, entonces estar horarios específicos con él para ir a ver el tema de qué cosas van a poner y y tú, ¿ya? Vamos a suponer. Con mi esposo estamos bien, pero tengo que poner un horario. Yo, por ejemplo, los días sábados ni los domingos atiendo, ni por celular, ni presencialmente, a nadie. Me dedico a mi esposo y a mis hijos. ¿Me entiendes? Entonces, al definir cuál va a ser mi rol, yo puedo definir mis actividades. No sé si me dejo entender. Entonces, Sí, Luciana, tiene razón en ¿ya? esa parte. Ya, entonces, por ejemplo, cuando me tocó viajar y hacer mis especialidades, fortalecía el tema de familia y, por ejemplo, viajaba yo todos los fines de semana. ¿Me entendés? Entonces, fortalecía una cosa para poder estar un poco alejada de eso y comenzar a trabajar en lo otro que era mi profesión. Entonces, ahí vos podés compensar, porque no puedo yo alejarme de una cosa sin haberla fortalecido primero. Porque si no, mi esposo estaría con otra, mis hijos estuvieran drogándose, o, ¿me entendés? Muchísimas otras cosas. Entonces, tenemos que fortalecer en función a los roles. Así me dio a mí, ojo, a mí me dio cierto. Por ahí a vos te da de otra manera, ¿me entendés? Cada uno tiene su propio estilo. ¿Ok? ¿Quedó claro el tema de la creatividad ahí? ¿Sí? Entonces, siendo razonablemente administrar el tiempo, ¿verdad? ¿Con Saber todo? administrar el tiempo en función a tus roles. Correcto, Luciana. ¿Ya? Ok, vamos entonces al próximo tema que se llama lenguaje. El lenguaje, solamente para recordarles, por favor, en el tercer momento entramos al segundo link, ya que dice, creo que 7 u 8 de la noche, no me recuerdo, ya, pero es a la segunda parte de psico. Entonces, lenguaje no es nada más que un sistema de símbolos, ¿ya? Y siempre que hablo de esto me acuerdo de una imagen donde el abuelito le muestra un libro a un joven de 11 años y el niño está en el teléfono, ¿no? Como ahora, en el teléfono ahí, y le dice, ¡ah! Abuelito, le dice, ¿y esto cómo lo sacaste de aquí de la pantalla? Le dice, no, hijo, le dice, esto se llama libro. ¿Ya? ¿A dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar a que ustedes entiendan de que nosotros nos comunicamos a través del lenguaje, que el lenguaje es un sistema de símbolos que puede ser utilizado de manera escrita, a través de la impresión, puede ser a través de el sonido, ¿no es verdad? El lenguaje no es nada más que un conjunto de símbolos arbitrarios, pero que, ojo, reglas se tienen para llegar a combinarlos. ¿Ya? Entonces, si yo voy a utilizar el lenguaje, muchas veces nosotros decimos, no importa cómo yo lo escriba, la cuestión es que lo entiendan. Error. El lenguaje le permite que los seres humanos representemos el mundo y nos comuniquemos entre nosotros. ¿Ya? Por eso es que el lenguaje es la expresión de comunicación característico de ¿quién? Del hombre, y es la manera más importante en el contacto social. Entonces nosotros no tenemos una manera solamente del lenguaje, tenemos varias, ¿ya? Entonces, ¿en qué nos ayuda el lenguaje? Nos va a permitir interrelacionarnos con ¿quiénes? Con nosotros a través de nuestros pensamientos y con los
otros. ¿Por qué con los otros? Porque a ellos vamos a poder expresar nuestras ideas, vamos a poder expresar nuestros pensamientos y vamos a poder expresar nuestros sentimientos. Entonces, el lenguaje nos ayuda a interrelacionar. Entonces, yo le quiero decir a Natalie hoy día cómo la quiero, feliz cumpleaños, cómo me gustaría estar a su lado en este momento. Van a disculpar, es que son los únicos nombres que me salen aquí y es por eso que son las únicas personas a las cuales nombro, porque son las 3 que me salen aquí, Yara, Natalie y Evelyn, ¿ya? Por si acaso. No es que esté a favor o en contra de alguien, son las que me salen aquí con un nombre. ¿Ok? Entonces, es la única manera que yo voy a tener para interrelacionarme, pero para esto, y aclaramos aquí, nosotros necesitamos, ¿qué cosa? Mostrarnos nuestros estados afectivos. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos justamente a través de los diferentes símbolos que tenemos. Entonces vamos a ir viendo algunos autores, ¿ya? Saussure dice que el lenguaje se compone de lengua y del habla. ¿Cuál es la diferencia entre lengua y habla? Lengua es el código, es el modelo, dice él, que va a permitir que todos podamos en una colectividad llegar a entendernos. Es por eso que yo les decía, qué difícil va a ser para los otros bolivianos que vengan cumplir con esta normativa, como dice en el artículo 5 de la nueva Constitución Política del Estado, donde nosotros tenemos que aprender cuántos idiomas para poder hablar si nosotros no podemos hablarlos todos. ¿Ya? ¿Qué más decimos? Hablamos de qué? Que los seres humanos creamos un número infinito de comunicaciones a partir de un número finito. Oiga, profe, ¿cómo que infinito y finito? Finito porque, por ejemplo, nuestra lengua tiene ¿cuántas letras? Nuestra lengua, el castellano. ¿Cuántas letras tiene? 27. 27. Tenemos consonante y tenemos vocales. Correcto. Entonces, cuando nosotros estamos aprendiendo la lengua, tenemos un número finito, pero la cantidad de palabras que nosotros podemos crear es infinita. ¿Ya? Es por eso que se dice que nosotros tenemos, a partir de un número finito, llegar a un número infinito de elementos que pueden venir a formar esta lengua. ¿Ya? Entonces ahí vemos las destrucciones del idioma que se hacen porque dicen que es lo mismo. Y yo digo, ¿cómo va a ser lo mismo? Y por ejemplo les digo, ¿cuál es la diferencia entre votar y votar? Votar con B grande. Votar basura y votar por percibir.